Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Hoy día vamos a desarrollar nuestra segunda práctica, pero antes de desarrollar su práctica yo voy a hacer la práctica primero, ¿no? Voy a recordar los procedimientos que hemos hecho, ¿no? O los métodos que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, acá tengo este problema. Me piden integrar e elevado a la arco tangente de x más x logaritmo de x cuadrado más 1 entre 1 más x al cuadrado. Entonces yo debo saber al menos pensar primeramente qué es lo que voy a hacer, ¿no? Qué es lo que voy a hacer y qué método debo aplicar, ¿no? Según lo que nosotros hemos visto métodos de sustitución o cambio de variable, método de integración por partes y método de funciones trigonométricas. Hemos visto seno y coseno, ¿no? Hasta ahí hemos hecho o vamos desarrollando con respecto a los métodos de integración. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es, como es una integral extensa, tiene tres términos. Yo sé que por fracciones este denominador, o sea 1 más x cuadrado, puede pasar a dividir a cada uno. Entonces esta integral quedaría así, ¿no? Su solución sería e a la arco tangente de x entre 1 más x cuadrado de x. La otra integral, x logaritmo de x cuadrado más 1 sobre 1 más x al cuadrado de x más 1 por dx de x sobre 1 más x cuadrado. Bueno, yo tengo que tener a la mano todos mi tabla de integrales, mis fórmulas, mis procedimientos. Si no, yo no voy a poder desarrollarlo, ¿no? También debo darme cuenta o debo saber los métodos, ¿no? Para poder desarrollar. Por ejemplo, yo podría decir que el arco tangente está relacionado con 1 más x cuadrado, porque la derivada del arco tangente es 1 más x cuadrado. Entonces ya ahí me doy una idea, que es el método de sustitución. El logaritmo de x, también su derivada es 1 más x cuadrado. Y la última es una integral inmediata, o sea, no necesito ningún método, ya por la fórmula ya lo puedo obtener. Entonces aquí voy a aplicar sustitución, a esto le voy a llamar 1, 2 y 3. Entonces tú tienes que ser bastante hábil y rápido, ¿no? Porque en tu examen también te van a dar igual, ¿no? Igual. Te van a dar igual, y si tú no sabes los métodos, te vas a perder ahí. Entonces una vez que tengo esto, ya comienzo a desarrollar el 1. La primera parte es E arco tangente de x sobre 1 más x al cuadrado de x, ¿no? Una vez que yo tengo esto, bueno, voy a utilizar, digo, sustitución. Te dije que el arco tangente con el 1x cuadrado están relacionados. U es igual a arco tangente de x. Derivo u. Derivada del arco tangente es 1 más x cuadrado de x. Entonces aquí tienes que ser habilidoso. Si ya no sabes derivar, ya perdiste. Entonces ahí tengo ya. Una vez que tengo eso, me voy a la integral, y la integral quedaría e arco tangente de x es de x sobre 1 más x cuadrado, esta vez, de x sobre 1 más x cuadrado, o sea, todo esto que ves acá es de u.
Entonces, según mi tabla de integrales, según esto, su desarrollo es e a la u más una constante. Entonces, en sustitución, ya sabemos que esta variable hay que reemplazarla, ¿no? Quedaría e a la arco tangente de x más una constante. Ya está desarrollado el 1. Entonces aquí lo estoy haciendo rápido para que te des cuenta cómo debes actuar tú, ¿no? Paso a la 2. La 2 es x logaritmo de x cuadrado más 1 más x cuadrado de x. Muy bien, digo, aquí te dije que también es sustitución. U es igual al logaritmo de x cuadrado más 1. Derivo. Esto sería 2x sobre x cuadrado más 1. Ese 2 lo puedo pasar a dividir. De u entre 2 igual a x sobre x cuadrado más 1. Me voy a mi integral y este integral quedaría como integral esta x sobre 1 más x cuadrado de x. O sea, primero reemplazo todo esto le he llamado yo u, este término por esto, entre esto, o sea, x de x sobre 1 más x cuadrado, es de u sobre 2. Entonces aquí va a quedar un medio integral de u de u. Pues, sacando eso, entonces quedaría un medio, y la integral de u es una integral de potencia, ¿no? Porque el exponente es 1, u cuadrado más u cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces me va a quedar u cuadrado sobre 4 más la constante. Pero u vale logaritmo al cuadrado, que sería logaritmo cuadrado de x cuadrado más 1 sobre 4 más la constante. Entonces ya tengo dicha integral, ¿no? Me falta la última, tercera. La tercera sería integral, ¿no? Integral de 1 de x sobre 1 más x cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Aquí ningún método, ¿no? En mi cerebro viene la tabla de integrales. Esa tabla debo tenerla ya en mi cabeza. Al menos no memorizar, ¿no? Pero al menos las fórmulas básicas, ¿no? Observar. Aquí, digo, en mi tabla, yo he observado una integral que es así, ¿no? Está así. En tu separata, en separata 1, debe estar así. De u sobre a cuadrado más u cuadrado, y esto es 1 sobre a arco tangente de u sobre a más la constante. Esto tiene la forma, ¿no? Tiene la forma, el a vale 1 porque 1 al cuadrado es 1 y el u que es la variable. Entonces su desarrollo, como tiene la forma, sería 1 sobre a, que en este caso es 1, no es necesario que lo ponga. Entonces sería simplemente arco tangente de x sobre 1 que da x, ¿vale? Y como ves, ya está desarrollado todas las tres partes, ¿no? De la integral. Entonces su respuesta de esta integral quedaría, la respuesta sería, hemos comenzado con la 1, nos ha dado e al arco tangente de x más
La segunda nos ha dado logaritmo cuadrado de x cuadrado más 1 sobre 4. Y la última, arco tangente de x. Constante, hay tres constantes, no se pone tres veces la constante, no, simplemente una constante. Y eso sería el resultado, ¿no? Como has visto, no ha pasado ni 10 minutos para poder resolver un problema de este tipo, ¿no? Entonces aquí hemos desarrollado un problema por sustitución o cambio de variable, y también un problema donde se utilizaba directamente la tabla. Hemos visto ya tienes un ejemplo de cómo aplicar el método de sustitución, ¿no? También te dije un truco para este método de sustitución, donde a un término le observa la derivada, tiene que tener relación con el otro, y también puedes así obtener más rápido tu deducción. Estimado joven, vamos a continuar con la práctica, con el problema número 2. En este problema nos dicen que integre x por arco seno de x entre 1 menos x cuadrado elevado a la 3 medios. Nosotros también hemos visto el método de integración por partes, ¿no? Entonces el método de integración por partes decía, ¿por qué es una integración por partes? Generalmente una integración por partes es porque hay dos términos diferentes, ¿no? En algunas ocasiones hay dos términos diferentes, como ves acá, hay x al coseno de x, y en el denominador 1 menos x cuadrado a la 3 medios. Entonces, primero debo saber la fórmula por partes. La fórmula de por partes es u por b menos integral de b diferencial de u, ¿no? Ahí está la fórmula. Entonces, en este método tú tienes que hallar quién es u y quién es b. Quién es b y quién es du. ¿De dónde lo vas a obtener? De esta integral que te dan inicialmente. Entonces, ¿qué dice el método? El método decía, bueno, a un término dale u. Entonces vamos a nosotros escoger que nuestro u va a ser igual a arco seno de x. Después de que le he dado a u arco seno de x, tengo que derivarlo. Entonces lo derivo. Derivada del arco seno es 1, si tú revisas tu tabla de derivadas, es 1 entre 1 menos x cuadrado de x. Entonces ya está mi primer paso, ¿no? Entonces ya tengo el u, ya tengo el du, me faltaría ya el b. Entonces en tu integral, tú le has llevado u a todo esto, ¿sí o no? Todo eso lo has llamado u. A lo que ha quedado le llamas diferencial de v o diferencial de b o diferencial de b chica, como lo quieras tú nombrar. Yo lo voy a nombrar diferencial de b. Diferencial de b es lo que ha quedado en la integral. Entre la integral ha quedado x de x sobre 1 menos x cuadrado a la 3 medios. De esto de acá tengo que hallar b. Entonces, ¿cómo lo hallo? ¿No? Tú lo vas a hallar integrando en ambos lados. Integrando acá e integrando en el otro miembro. 1 menos x al cuadrado a la 3 medios, ¿no? Entonces, si tú sigues desarrollando eso, lógicamente aquí por el fórmula de integración va a quedar b. Y aquí tienes que aplicar un método.
para poder desarrollar esto. Puedes aplicar cualquier método que tú creas conveniente. Generalmente, en algunas ocasiones, utilizamos el método de sustitución. A veces por el mismo parte, ¿no? Vamos a utilizar sustitución acá. Porque me doy cuenta que si yo derivo x cuadrado me da 2x y por acá está 2x. Entonces puede ser que sea sustitución. Entonces para sustitución a u le debemos dar 1 menos x cuadrado. Lo derivo, quedaría menos 2x de x. Sería menos de u de espejo sobre 2 x de x. Entonces la integral va a quedar integral x de x, todo esto x de x va a ser menos de u sobre 2 entre 1 menos x cuadrado, que es u elevado a la 3 medios. Prácticamente esto va a ser igual a menos 1 medio integral de du sobre u a la 3 medios. Esto lo puedo trasladar al numerador, de tal manera que mi integral me quedaría u a la menos 3 medios de u menos 1 medio. Integro esto, quedaría u, le sumo 1 menos 1 medio menos 1 medio. Esto se elimina y va a quedar u elevado a la menos 1 medio, que si lo regreso quedaría u 1 sobre u a la 1 medio. Lo paso al denominador y esto equivale a 1. ¿Quién era u? U es 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. ¿No? Si quieres expresarlo como raíz, sería 1 raíz de 1 menos x cuadrado. Raíz cuadrada de 1. Entonces, como has podido observar, yo he utilizado el método de sustitución para hallar esta integral. Para poder hallar esta integral de acá. Entonces, en conclusión, B me ha quedado 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces ya hallé tanto u, diferencial de u, y b. Ahora recién voy a aplicar mi fórmula. Entonces una vez que he hecho eso, voy a aplicar esta fórmula que tú puedes observar en esta parte. Entonces el resultado va a ser igual, si aplicamos esa fórmula, u arcoseno de x por b, que va a ser 1 menos x cuadrado, ¿tá? Menos integral de b 1 menos x cuadrado, integral de b, por diferencial de u. Diferencial de u en este caso es esto. Es 1 raíz de 1 menos x al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, desarrollando esto, me va a quedar, ordeno ya, arco seno de x sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Aquí quedaría menos
menos, ¿no? Antes de eso verifico mi signo, vamos a verificar, ¿no? Aquí sería U, revisamos de acá, entonces hay que darle una chequeada antes de completar o sustituir en la fórmula por parte, porque puede ser que un signo no esté, ¿no? Y al final ese signo va a perjudicar el desarrollo. Entonces, ¿por qué me doy cuenta? Porque por ahí vi un signo negativo y acá no está apareciendo. Entonces aquí he integrado, acá sale B, después esta parte lo hice por sustitución, quedó menos du sobre 2, acá está el negativo, un medio salió fuera de la integral, quedó du sobre u a la 3 medios, lo subí, pasa con negativo, ¿no? Y aquí quedó negativo, aquí le sumé 1, al sumarle 1, menos 3 medios más 1, va a quedar menos 1 medio, abajo menos 1 medio. Con esto se eliminó y se eliminó. Listo. Entonces ahora sí vamos a, está bien, ¿no? Entonces ahora sí vamos a verificar, utilizar la fórmula. U por B, esto, menos B, integral de B, que ha sido esto, por diferencial de U, es decir, este de acá. Ahí está. Bien. Entonces aquí quedaría integral 1 por 1, sería 1, raíz de 1 menos x cuadrado por raíz de 1 menos x cuadrado, sería raíz de 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. De tal manera que esto se va. Va a quedar arcoseno de 1 raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos, aquí va a quedar 1 sobre 1 menos x cuadrado de x. Entonces, si revisamos en nuestra tabla de integrales, y tú revisas, hay una integral, pero de esta forma, de u sobre u cuadrado menos a cuadrado. Entonces hay una integral de esa forma, u cuadrado menos a cuadrado. Entonces, si volvemos a verificar esto es la variable y esta es la constante o un número. Aquí tenemos al revés, ¿no? Primero está el número, después está la variable, pero yo le puedo hacer cambio. Aquí, esto, ¿cómo lo puedo expresar? Pues ahí se puedo poner menos y aquí ponerle x cuadrado menos 1, ¿no? Menos x cuadrado menos por menos más, da lo mismo. Entonces quiere decir que mi integral quedaría arco seno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado menos por menos más, ¿no? Este menos que ves acá con este menos entre menos más 1 entre x cuadrado menos 1 de x. Pues si verificamos nuestra tabla de integrales, pues tú verificas ahí, vamos a buscar tu separata, para poder separatas,
tú debes tratar de practicarlas, ¿no? Revisarlas todas para que cuando ya vengas a clase ya sepas qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque si tú las revisas después vas a tener un problema. A ver, es u cuadrado. Aquí. Entonces hay una integral así, ¿no? Una número en tu primera separata, esto está en la fórmula número 24. La fórmula 24 dice así, ¿no? Cuando tengas esto, su desarrollo es 1 sobre 2a logaritmo natural de valor absoluto de u menos a y u menos a y u más a más la constante. Entonces esto está en la fórmula 24. Entonces yo voy a utilizarlo aquí. El u sería x y el a sería 1. Entonces si yo desarrollo esto, prácticamente va a quedar arco seno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más, aquí solamente no voy a utilizar ningún método, ya te dije que voy a utilizar la fórmula 24, sería 1, primero sé quién es el u es x y el a es 1, 1 sobre 2a, si a vale 1, sería 2 por 1, 2, sería 1 medio. El logaritmo natural del valor absoluto de u menos a, u es x, y a vale 1, x menos 1, y x más 1. Más una constante. Y eso sería el método por integración por partes, ¿no? Integración por partes. Ahora sí vamos, una vez que yo desarrollo la práctica, viene tu práctica, ¿no? Práctica número 2. Práctica número 2. Entonces, como te he desarrollado dos métodos, te voy a poner dos problemas. Voy a poner dos problemas para que tú puedas presentarlo en tu hora de prácticas. De tu separata, los problemas están siendo obtenidos de tu separata que te se ha dado, ¿no? Entonces vamos a poner el primer problema. Integrar de x entre raíz de 2x más 1 menos raíz de x. Este es de la primera separata. Este problema está en la primera separata. Que es el problema 26, ¿no? Creo que es el problema 26. Los problemas que están al final de tu separata. Y de tu segunda separata. Vamos a ver de tu segundo separata. Vamos a ver un problema de integración por partes. La segunda separata, si bien recuerdas, tiene bastantes métodos, ¿no? Aquí solamente vamos a poner un problema del método por
partes. 4x al cubo, arco, seno de 1 sobre x. Este es el problema del número 30 del método por partes. Problema 30, eso está en tu segunda separata, ¿no? Método por partes. Entonces aquí tienes ya dos ejercicios. Uno es por sustitución y el otro es el método de integración por partes. Lo presentas en tu hora de práctica y eso sería la práctica de hoy día. Ya te resolví dos ejemplos, uno de por sustitución y otro de por partes. Y también la recomendación es que lo trates de hacer tú mismo. Si tú lo mandas a hacer, por ahí alguien te lo hace, solamente lo presentas, al final vas a tener dificultades cuando es tu examen, ¿no? Entonces se recomienda que tú mismo lo hagas, ¿no? De todo lo que hemos visto, de todo lo que está en tu separata. Ya sabes que en la separata hay una serie de ejercicios resueltos, ¿no? Los ejercicios son para que tú los practiques. Cuando tú has practicado, estos problemas lo vas a hacerlo en un tiempo bastante corto. Pero si recién hoy día, que sabes que tienes práctica, vas a ponerte a estudiar, ¿no? Va a ser un poco dificultoso.